Padre nuestro, te damos a ti las gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí presente en este lugar. Gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia. Gracias porque estamos en el lugar ideal, porque supimos en esta mañana aprovechar el tiempo. Bendito Dios, y hoy estamos aquí nuevamente para aprender, para entender, para retener y poner en práctica tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el cual te doy muchísimas, pero muchísimas gracias. Bendito Dios y Padre Celestial. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados hermanos. La semana pasada cerramos un tema que fue de gran importancia y terminamos de analizarlo el día martes de estudio bíblico, donde nos reunimos todas las células y hablamos sobre el tema de costumbres erradas y mentiras legendarias. En ese tema hablamos de que no éramos salvos por cumplir un conjunto de normas que aparentemente parecían espirituales, pero no tenían nada que ver con las cosas del espíritu, sino con el legalismo como tal. Tales costumbres invalidaban el mandamiento de Dios. Y es lo que Jesús expresa cuando leemos Mateo capítulo 15, que le dice a los fariseos: ¿por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? O sea, por esas normas, doctrinas de hombres inventadas por hombres. Ahora bien, ¿por qué no éramos salvos por este conjunto de normas que el ser humano inventó religiosamente? Costumbres que tenían que ver más con supersticiones, ¿verdad que sí? No podéis poner esto en tu casa, no podéis no podéis prestar, no podéis dar sal, no podéis prestar un cepillo para barrer o una escoba, como la llamamos nosotros. Todas estas tradiciones, en verdad, que nos cohibían a ser buenas personas o ser personas dadoras, ¿verdad? Invalidaban el verdadero mandamiento de amor, el verdadero mandamiento del Señor, que era amar. La iglesia de Galacia, o la iglesia en los tiempos de Pablo, tenía un gran problema. Tenía un gran problema. Un grupo era legalista y otro grupo se dejaba llevar por el libertinaje. O sea, en los tiempos de Pablo, la iglesia de Galacia, en particular Pablo exhorta a esta iglesia, porque habían dos puntos extremos. Y estos puntos extremos son peligrosos. Los extremos son peligrosísimos. Había el punto extremo de las personas que eran estrictamente legalistas. Se creían mejor que Dios. Y el otro punto extremo es que querían vivir una vida de libertinaje. Pastor, ¿qué es el libertinaje? Este término se utiliza o se aplica para indicar a una persona con una conducta inmoral, sin respetar la ley. Es decir, persona que obra con una conducta desenfrenada, sin importar la ley. No importa las consecuencias que vengan, cuyas consecuencias pueden afectarle a él en particular y a la gente que le rodea. Porque el pecado te afecta a ti principalmente, pero también te puede afectar a la gente que te rodea, a tu familia, a tus hijos. ¿Ves? Porque el pecado se cataloga como células cancerígenas, se va multiplicando. Empezó en el Edén por causa de la desobediencia y se ha multiplicado. Se ha heredado ese pecado. Entonces, el libertinaje tiene que ver con esto, con cuando una persona no tiene límites. Viven sin límites, viven desenfrenadamente, viven como bien se les parezca. Esto me llevó entonces a titular este tema: el peligro de la gracia sin arrepentimiento. El peligro de la gracia sin el arrepentimiento.
el libertinaje. Vamos hoy a tocar ese punto extremo, el libertinaje, que así como el legalismo era sumamente malísimo, el libertinaje es malo. Y este concepto, a propósito, me hace llevar al libro de Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de Jueces? Antiguo Testamento, era la época donde gobernaban, no había reyes en Israel, sino eran jueces, personas elegidas por Dios para gobernar, personas que tenían moral para hacerlo de parte del Señor. Ahora, estos jueces gobernaban, y cuando se moría el juez, ¿cómo actuaba el pueblo de Israel? Textualmente dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Precisamente, amados, cuando una persona vive en libertinaje, es una persona que o quiere vivir en libertinaje, es una persona que usted va a escuchar decir, yo creo en Dios, a mi manera. Vivir a su manera, vivir como usted le dé la gana, usted está viviendo en libertinaje, amados. Y el Señor nos enseña que es un punto extremo que debemos evitar, el libertinaje. O sea, pastor, usted no dijo la semana pasada que éramos salvos no por nuestros esfuerzos. Es decir, que puedo pecar, igual soy siempre salvo, siempre salvo. No debemos confundir esto, porque se supone que un salvo debe vivir como una persona salva. Pues si nosotros decimos que Cristo nos salvó y seguimos viviendo con las malas mañas, con malas costumbres, ¿de qué entonces Cristo nos salvó? Cristo nos salva de una vida rara. Cristo nos salva de mentiras legendarias. Cristo nos salva de cosas malas, de una vida que era arrastrada por la naturaleza pecaminosa. Entonces, un salvo vive como debe vivir, como un salvo, amado. Esto va de la mano. Por medio de la fe, no solamente debo tener fe, ya va, pero la fe es avalada por obras. ¿Fe sin obras qué? Nadie me va a decir a mí, yo tengo fe, y no vivir en honor a esa fe. Y eso es lo que sucedió cuando vino la primera apostasía, amado. Cuando la iglesia se desvió por causa del poder político influenciado por Constantino el emperador. La iglesia se mezcló con costumbres paganas y cada quien empezó a decir, yo soy cristiano. Universalmente yo soy católico, pero de nombre. Eran cristianos de nombre y todavía sigue pasando eso. Yo puedo hacer lo que bien se me parezca. Yo puedo ir a la iglesia y después de la iglesia me suelto el moño. ¿Y acaso Dios está solamente en la iglesia? ¿Será que Dios se pone una venda? Ya salió fulanito de tal, me voy a tapar los ojos para no ver lo que haga. Y dice la Biblia que los ojos del Señor están en todo lugar, sobre los buenos, sobre los justos, sobre los malos, sobre los impíos, y cada quien compadecerá ante el tribunal. Entonces, ¿de quién? De Cristo el Señor, amada iglesia. Ahora tenemos que aprender lo siguiente, lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Y es el texto base de esta enseñanza. Gálatas capítulo 5, verso 13. Mira lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oh,
Hay gente que confunde, estamos en la gracia, puedo hacer lo que yo quiera, puedo primero disfrutar la carne y después le puedo pedir perdón a Dios para que Él me abra las puertas del reino. ¿Y qué tú sabes si te da tiempo a arrepentirte? Hay gente que amanece, hay gente que duerme y no amanece. La vida es una neblina, está por un momento y luego desvanece. Entonces hay gente que desaprovecha la gracia para vivir en libertad plena y la aprovechan, yo diría desaprovechan, viviendo una vida de ¿qué? De libertinaje, creyendo que con la gracia nos podemos burlar del Señor. Yo he escuchado gente que dice, en la ley era más difícil, pero la palabra del Señor dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley. Pastor, ya va, ¿qué me está enredando? Usted dijo que no éramos salvos por la ley, pero está diciendo ahora que Cristo no vino a abrogar la ley. Te lo explico brevemente. Hago un paréntesis acá, te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que quiso decir aquí el Señor? O sea, por medio de la gracia, ustedes automáticamente, como sus leyes estarán escritas en sus corazones, van a guardar mis mandamientos. Porque mis mandamientos no serán gravosos como antes, que no habitaba en la gente el Espíritu Santo. Eso es gracia. Usted lo está entendiendo, ¿verdad? Escribiré mis leyes, Hebreos 10:16, en las tablas del corazón. Para que una persona, ¿por qué usted cree que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? Y ahí se resumen todos los mandamientos. ¿Por qué? Escucha lo que dice ahí. Y ahí no se quita todos los mandamientos. No dice eso. El Señor dice, y ahí se resume la ley y los profetas. Es decir, los mandamientos, la ley que le dio a Moisés. ¿Qué quiere decir? Que si tú amas a Dios, por amor a Dios no vas a robar. Por amor a Dios no vas a jurar. Por amor a Dios no vas a adulterar. Por amor a Dios no vas a mentir. Por amor a Dios no vas a tener otros dioses. No te vas a inclinar a las imágenes. Por amor a Dios. Por esta razón Jesucristo dijo que aquí se resume la ley. Porque si tú amas a Dios, todo lo vas a poder. Vas a amar a Dios. Y por amor a Dios vas a tener respeto a Él. El amor todo lo puede, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13. No es que nos estamos contradiciendo, pero usted debe entender lo siguiente. Que por guardar estos mandamientos, usted no se va a salvar. Usted se salva por la obra redentora que hizo Cristo. Pero se supone que si usted es salvo, usted va a estar agradecido con aquel que lo salvó y va a vivir como un salvo. Amén. Va a vivir como un salvo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque había gente que pensaba esto. Ay, no, ahora vamos a vivir la vida light, ¿verdad? Somos liberales. De ninguna manera, decía Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Yo ilustro esto de la siguiente manera. Imagínate que una persona haya superado el cáncer. ¿Va a querer decir o va a querer vivir otra vez con cáncer? ¿Ah? Una persona que salga de la tumba, ¿va a querer volver a la tumba? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que han resucitado, ¿cómo vamos a querer morir? ¿Qué es preferible, la muerte o la resurrección? Bueno, la resurrección, porque es vida, es esperanza, amado. Entonces vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a vivir una vida de libertinaje para que la gracia abunde. No, amado, de ninguna manera. Ah, no, yo pensaba que Dios es más estricto en el tiempo de la ley. Yo lo decía. ¿Oíste lo que fue dicho? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿oíste lo que fue dicho? Primeramente Jesús lo dijo. No adulterarás, pero el que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, para desnudarla, es como si estuviera con ella.
Y eso es gracia. ¿Oíste lo que fue dicho? ¿Qué más dijo Jesús? No matarás. Y hay gente que critica esto. Oh, estos asesinos. Lógicamente, un asesino es un asesinato terrible. Es un pecado, ¿verdad? Muy escandaloso, fuerte. Asesinar, la Biblia dice, no matarás. Pero es una palabra tan profunda. Ah, esos asesinos, sicarios. Pero hay gente que no es sicaria con pistolas ni con bazooka. Hay gente que es sicaria con la lengua, hermano. Tiene lengua triperina, viperina, no, un montón de lengua, ¿verdad? No liquida con pistola, pero sí liquidan con las lenguas a otros. Y eso es matar también. Entonces en la gracia vemos esto. ¿Cuánto han leído Hechos capítulo 5? ¿Eso sucedió en la ley o en la gracia después de la resurrección? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Era una pareja. Ellos mintieron. Según a los apóstoles. Sustrayeron diciendo que este era el precio, pero habían sustraído. Mintieron. Y Pedro en el discernimiento dice, hey, no me he mentido a mí, sino al Espíritu de Dios. Y en el instante cuando Pedro le dice esto, ¡pum!, cae muerto. Y después la mujer, muerta. Irremisiblemente, hermano. Es lo que dice Hebreos 10:26. ¿Usted ha leído Hebreos 10:26? Pues si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación que ha de devorar a los adversarios, porque estaba escrito, el que violaba la ley de Moisés moría delante de 1 o 2 testigos, moría irremisiblemente. ¿Cuánto más el que pisoteare la sangre de Cristo? ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Vivir una vida de libertinaje, burlándose uno del sacrificio de Cristo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta para que analicéis. ¿Qué es más fuerte ante los ojos de Dios? Que un inconverso peque. Un inconverso es una persona que no se ha convertido a Cristo. O un mundano, para entender mejor. Que un mundano peque, o que un cristiano que diga que es temeroso de Dios viva en pecado. ¿Qué es más escandaloso para Dios? ¿Qué es más fuerte para Dios? Cuando un cristiano peca. Porque ya tiene el conocimiento. O sea, tenemos una gran responsabilidad, hermano. De ser los representantes y de dar ejemplo de no pisotear la sangre del Cordero que fue inmolado por amor a nosotros. Entonces, para Dios es más fuerte, porque la Biblia lo dice. Aquella persona que conociendo la voluntad del Señor y no las hace, recibirá 100 veces más azote de que aquel que no la conoce. Porque arrepentimiento sin gracia es libertinaje, amados. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, amado. Un salvo en toda su esencia, aunque la naturaleza pecaminosa quiera pecar, no va a poder pecar, aunque se presenten tantas tentaciones. Si en usted está la simiente, ¿qué es la simiente? La semilla del evangelio está en usted. Y a usted se le viene la tentación que a diario se lo viene y usted la rechaza, en usted está la simiente y no va a poder pecar. Es una evidencia de que usted es salvo porque está viviendo como un salvo. No quiere regresar al cáncer espiritual del pecado. No quiere regresar al SIDA espiritual del pecado, amado. Usted lo está entendiendo, ¿verdad? No quiere regresar a la tumba. Entonces, el que practica, el que ha nacido de nuevo, no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Amados, por esta razón Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Tenéis que hacer la oración
modelo para poder aceptarme. Señor Jesucristo, me arrepiento de todo mi pecado, anota mi nombre en el libro de la vida, te acepto. No era una oración mágica. Jesús le dijo, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Porque si hemos nacido de Dios, vamos a tener su carga que es ligera y fácil de llevar y no vamos a pecar, amado. El que anda una vida de libertinaje usa como excusa, es que errar es de humano. Yo sé que errar es de humano, pero que queramos errar con conocimiento es otra cosa. Hebreos 6 dice que aquellos que una vez que fueron iluminados con la gracia, con el don del Espíritu Santo, y quieren volver a caer, y quieren caer, tal vez que cometiste error, pero te levantaste para no volver a caer más. Está bien. Somos humanos, pero realmente aquel que teme a Dios, aquel que ama a Dios, no va a ser un cristiano de nombre, de ninguna manera, amada, sino un cristiano verdadero, un cristiano. Porque ¿qué dijo el maestro? Juan 14:15, el que me ama, guarda mis mandamientos. No dice mucha atención a lo que decía el apóstol Pablo acá, en Gálatas, capítulo 3, versículo, vamos a leer el 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pastor, ¿qué quiere decir ahora usted con esto? Si todas aquellas personas que dependían bajo las obras de la ley estaban bajo maldición. ¿Es decir que la ley es mala? No. Lo que quiere decir que la ley no podía quitarte los pecados. Te los mostraba, pero no te los quitaba. La ley era como un espejo. Usted va, se muestra en un espejo donde está la mancha, pero el espejo no va a tener la capacidad de quitar esa mancha. Usted compra una crema de jabón, no sé o cómo se llame, o de jabón, ¿cómo? Jabón. Y usted se va a untar esa crema, y esa crema sí va a tener la capacidad para limpiar, pero no el espejo. El antiguo pacto no tenía la capacidad para hacerte libre, pero sí el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, la sangre del Cordero, fue allí derramada por ti y por mí para ser salvo, amado. Entonces, si dependemos de la obra de la ley, dice el versículo 10, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién permaneció en todos los mandamientos, en la obra de la ley para cumplirla? Nadie. Y por esta razón, que una persona que todavía estaba dependiendo de la ley, estaba bajo maldición, porque ningún ser humano con su esfuerzo pudo guardar toda la ley, amado. Amados, lo que quiero decirte es lo siguiente, que usted como cristiano, salvo, amado, automáticamente, usted va a vivir agradecido, mostrando lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice. Dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley se resume en ¿qué? Toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, amado. Ahora, él dice lo siguiente, en Gálatas capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un salvo va a vivir en la carne o va a vivir en el Espíritu. Si Dios te salvó a ti de vivir una vida pecaminosa, por ejemplo, salvó al que era homosexual y lo hizo vivir en el orden. Entonces, salvó al que era un chismoso y lo hizo vivir sin hablar mal de nadie.
No me venga a decir entonces el homosexual o el chismoso. A mí, que una mujer diga, a mí me sigue gustando las mujeres. Y ya tengo 20 años asistiendo a la iglesia. Vienes a la iglesia, pero no a Cristo. Y una cosa es venir a la iglesia y la otra cosa es estar en Cristo. ¿Ustedes lo están entendiendo? Entonces, una persona, llámese como se llama el título que le haya dado el mundo, homosexual, afeminado, si chocó con la gracia de Jesucristo, esa gracia le va a dar la capacidad para cambiar radicalmente, amado. Porque Cristo transforma, amado. ¿Usted lo está entendiendo? No es irse a la apostasía. En las redes sociales uno ve de todo. Iglesias para gay. ¿Usted ha visto ese tipo de cosas? De espectáculos, amado. No, porque estamos en la gracia y ellos malinterpretan la cosa. Y Dios nos ama a todos. Amado, escúcheme. Dios nos ama, pero su amor transforma. Su amor cambia. Dios te permite estar en la iglesia y te da el Espíritu Santo para que tú llegues a ser más santo, amado. Porque ¿qué sentido tiene de que estemos escuchando palabra, palabra, palabra y no vivamos como salvos? Si a ti te rescataron del mar que te estaba ahogando, no vas a ser masoquista, vas a decir, déjame, yo me voy a meter otra vez porque me quiero ahogar. No. Si vamos al mundo, estamos ¿qué? Retrocediendo a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire lo que dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, verso 17, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque las tablas, ¿verdad?, de la ley están escritas en tu corazón, amado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que, como yo lo he dicho antes, decía Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿El Señor se contradice aquí con esto? No, amado. Es lo que está queriendo decir. Si tú eres salvo, por amor vas a vivir en el Espíritu. Y vas a dejar que el Espíritu te guíe. Y por amor no vas a vivir en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en pasiones desordenadas, en borracheras. Porque si tú practicas estas cosas, está dando a entender a mí y a la gente que todavía no eres salvo. No has entendido la salvación. Amén. De Dios. A Dios no le interesa que tú vengas como asistente simplemente a la iglesia. A Dios le interesa que tú te conviertas a Él, amado. A Dios le interesa que tú no seas un simpatizante. A Dios le interesa que tú seas un creyente verdadero, que renuncie al pecado, que renuncie al yo, que renuncie al viejo hombre, amado. A Dios le interesa eso. A Dios le interesa eso, amado. Lujuria, lascivia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, querer tener todo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, amado. Amados, los Gálatas entonces decían, Pablo, entonces la ley es mala. Entonces la ley, las promesas de Dios, o sea que Jesucristo invalida la ley. No, decía en Gálatas 3, de ninguna manera. Y si yo diría que los mandamientos son malos, me estaría contradiciendo. No. Salmo 119, versículo 97. El salmista decía, oh Señor, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra, Señor. Lámparas a mis pies, a mi camino, y lumbrera a mi caminar. Es decir, para aquellos que están en la gracia, se apoyan en la gracia,
Los mandamientos de Dios no van a ser aburridos. Los mandamientos de Dios, al cumplirlos, van a ser un deleite. Antes era una carga, pero ahora en Cristo será un deleite, porque estás agradando a Dios. Primera de Juan 3, versículo 4 dice que aquellos que creen en Él se purifica, como así Él se purificó. Amén. Y el que dice que no le conozco y guarda sus mandamientos, primero de Juan que dice, el tal es un ¿qué? Mentiroso. Que dice, no, yo amo a Dios, pero no guardo los mandamientos. Te estás contradiciendo a la gracia. Porque la gracia te va a inclinar a guardar los mandamientos automáticamente. ¿Usted me está entendiendo? Pastor, ¿y cuáles mandamientos existen? Muchos, hermanos. Yo en estos días hablaba, evangelizando por los caseríos. Y un muchacho me estaba pidiendo una explicación. Primera de Corintios 6:13 que dice, no unáis en yugo desigual. Es un mandamiento que no está dentro de los 10, pero es un mandamiento del Señor que se lo dio al pueblo de Israel y hoy en día nos da a nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo Dios decir a través de este mandamiento? No unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Pastor, ¿pero qué es un yugo? Un yugo era un instrumento de madera que utilizaba, ¿verdad? Se le ponía a los animales para trabajar, arar, pero tenía que ser del mismo tipo. Imagínate que pusieran a arar a un buey y a una jirafa. ¿Podían, hermano? No podían. ¿Qué? O sea, puede una persona, imagínate que una persona, un cristiano, se case con una bruja. Y como decimos nosotros los zulianos, le va a ir bien. Le va a ir de maravilla. O imagínate que una cristiana se case con un sinvergüenza. Le va a ir bien. Está quebrantando no un mandamiento del pastor, se está quebrantando un mandamiento divino del Señor, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, amado. No lo digo yo, lo dice un principio, lo dice de la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Y el Señor lo decía por algo, amado. ¿Sabes qué feo? Vivir siempre bajo una diferencia. Que tu esposo quiera ir a una fiesta pagana y tú quieras venir a cantar, a alabar a Dios. No, yo no voy para allá. Yo voy para allá para la fiesta y bailar pegados, es lo que me gusta a mí. ¿Ah? Entonces van hasta que se vean las ollas y se le hacen unos a otros las ollas. ¡Pam! Pastor, yo siento en mi corazón casarme con fulanito de tal. ¿Y estás seguro? ¿Estás seguro, hijo mío? Sí, es un ángel. Estoy hablando de ángel, ¿no? Es un ángel. Es un ángel de Dios. Tiempo después, bueno, piense bien, ore. Busque de Dios, ayune. Busque la dirección del Señor. Tiempo después se casa bajo la emoción, ¿sabes? La emoción que nos da a todo el mundo. Se casó. Tiempo después el pastor le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con el ángel? Ángel, lo que era un diablo satanazo. Ángel. Amado, cuando la Biblia habla y enfatiza esto, porque las cosas, amado, es seria. Cuando la Biblia enfatiza, y la Biblia sigue enfatizando el tiempo de la gracia, Dios creó varón y hembra. No creó varón con varón. No creó hembra con hembra, porque eso es una abominación ante los ojos del Señor. No, que estamos en la gracia. Y Jesús es, I love you, I love you, I love you. ¿No? Estás pisoteando la sangre del Cordero, hermano. Si tú dices que estás en la gracia, y no me malinterprete con la palabra que voy a decir, no vivas como un desgraciado, vive como un agraciado para la gloria del Señor, amado. Amén. Hay que vivir por esa gracia, como un agradecido a nuestro Dios, amado. ¿Y sabes por qué Dios, amado, enfatiza tanto de los mandamientos?
y que dijo que que nos iban a escribir en la tabla. Porque una persona que ama realmente, que está apasionado por Dios, le va a hacer caso a Dios en todos los aspectos, amado. No, si el Señor me dijo que no buscara a los Dalilos y a las Dalilas. ¿Usted me está entendiendo cuando hablo de Dalila y Dalilo? ¿Qué le pasó a Sansón por buscar a gente extranjera? Le sacaron los ojos, amado. ¿Pero por qué? ¿Será porque Dios odiaba a los extranjeros? ¡No! Los extranjeros tenían costumbres paganas. Adoraban a Baal, a Astarot, a Maloc, a todos estos tipos de dioses. Iban a desviar a Salomón o a Sansón. Y lo hicieron las mujeres. Las mujeres tienen una gran fuerza, amado. Y no estoy hablando mal de las mujeres. Pero es así. Influenciaron a estos hombres de Dios. ¿Y cómo terminó Sansón? Sin ojo. ¿Cómo terminó Salomón? Un idólatra, amado. Después de tanta sabiduría, amado. Ni la sabiduría lo libró. Entonces, hermano, escuche lo que le voy a decir. El Señor nos manda a luchar con la fornicación. Porque si luchas vas a caer. Te va a vencer. Pastor, ¿verdad? Sí. El Señor te manda a huir. Que si alguien te escribe de manera sensualona y es ilícito, corta de una vez. Estás huyendo. Estás huyendo. ¿Entiendes? Estás huyendo. Tú no puedes vivir una vida liberal como tú quieras. No, de ninguna manera, amado. No, sí, yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir. Usted no convierta a nadie. Usted no salva a nadie. El que salva es el que murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder y gloria. Ese es el que salva, amado. Okay. Entonces, amado, entendamos esto. Que una persona que vive en la gracia, vive entonces a la manera de Dios y no a tu manera. Pero una persona que decide vivir una vida de libertinaje y está en la iglesia, ¿sabes qué grave? Que una persona esté dirigiendo a otros con el canto, con la predicación, y esta persona viva una vida doble. Está pecando descaradamente. Y por esta razón hay disciplinas en las iglesias. Y no estamos criticando al que haya caído. Porque Dios no te manda a ser un apedreador. Dios te manda a ser un restaurador. Lamentablemente hay muchos apedreadores en las iglesias, amado. Por ejemplo, alguien cantó una música que no te gustó, queremos tirarle ya una piedra ya. Que alguien cantó un vallenato, ya queremos tirar una piedra, porque no me gusta el vallenato cristiano, me gusta la ranchera cristiana. Y queremos tirar piedras por todo, amado. Porque si el hermano te miró feo, no, voy de la iglesia porque Gabriela me miró feo, ya no voy más para la iglesia. Y tantos azotes que recibió Pablo y nunca se fue de la iglesia. Ahora por una miradita cualquier persona se quiere ir. Porque son más delicados que una mata de tomate. Y de limón. ¿Quiénes han sembrado tomate? Yo una vez estaba animado por sembrar tomate. ¿Sí? Todo así. Pero bueno, no voy a sembrar tomate. Comprarme 1 kilo de tomate. Entonces, amados, ¿usted está entendiendo el tema? Hablamos de la obra de la carne. Lujuria, lascivia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y todas estas cosas que tienen que ver con la carne. Unión en yugo desigual, quebrantar este mandamiento también. Ahora, y manifiestas son los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, si yo le digo a ustedes como iglesia, tenemos que vivir en estos frutos, tenemos que andar en estos frutos, andar en el Espíritu. ¿Yo estoy siendo legalista con usted? Tiene que ver con mandamientos que no son gravosos.
El legalismo tenía que ver con reglas que eran gravosas. Como si no te vaya a salvar si usáis velo, si usáis pantalón no te vaya a salvar, si usáis la falda de aquí, de este tamaño, del otro, ¿verdad? Eso era legalismo. Reglas humanas. Pero estas son reglas que vienen del Espíritu, estatutos y preceptos, que cumple el principio que si tú le amas, lo vas a guardar. Amén. Amén. Entonces, el que anda en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se evidencia a través del cambio y la transformación de una persona. De modo tal que el que era chismoso ya no será chismoso. El que era brollero ya no le va a gustar la brollamentazón, nada de eso nada más. El que le gustaba una mujer que le gustaba a la mujer ya no le va a gustar persona del mismo sexo. Un hombre que le gustaba a un hombre ya no lo va a hacer, porque la sangre de Cristo opera, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo te cambia para siempre. Eso lo hace la sangre de Cristo. Así que, así como si la ley fue radical, la gracia del Señor lo es también, pero con la facilidad que tienes al Padre, Hijo y Espíritu Santo ayudándote para no pecar. Dios te bendiga grandemente, paz y gracia a tu vida.